Hola cuarto, tal como habíamos acordado hoy, vamos a hacer la explicación de la clase que se subió la semana pasada, correspondiente a los principios de nuestra democracia, la participación ciudadana y las elecciones. Por lo mismo, hoy día va a quedar un poquito largo porque es harta materia y vamos a tratar de explicar algunos conceptos que a mí también me cuestan un poco, así que vamos a ir lento. Y con esto vamos a dar por terminada la unidad 1, correspondiente a todo lo que tiene que ver con la institucionalidad del Estado de Chile y nos vamos a centrar netamente en lo que es la prueba de transición que van a tener ustedes. Así que vamos. Los principios de la democracia. Lo primero que tenemos que entender es que la democracia tiene como reglas básicas, que nosotros vamos a entender en todas las democracias independientes de las particularidades que tengamos. Los principios de la democracia son normas fundamentales que preservan la convivencia entre las personas, haciendo avanzar a una comunidad en su conjunto. La idea es que todos estos principios sean empleados por todas las personas. Recuerden siempre la idea del bien común, todo es para todos. ¿Ok? ¿Cuáles son los principios? Primero, la participación ciudadana. Y aquí es súper interesante que hace la distinción entre dos grupos. Tenemos los políticos, que abre comillas, son los profesionales encargados de la administración y la orientación del Estado. La gente que se encarga del acto político, entendamos los diputados, senadores, presidentes, ministros, concejales, alcaldes, etcétera, 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 son personas que se dedican a esto y se distinguen de las personas que no son parte de este juego, pero que son las encargadas de comportarse dentro de las leyes y además de depositar el voto en la urna y escogerlo. Si bien es bien partidista, o sea, tenemos gente que participa en la política y gente que no, en las democracias actuales esta relación es mucho más entrelazada y nos vamos a dar cuenta que tiene diferentes matices. De hecho, es mucho más complejo cuando nosotros pensamos que una persona de estas que dijimos que solo vota puede perfectamente transformarse en un sujeto político. Puede ser perfectamente un político. O sea, yo, más de 21 años, puedo perfectamente tirarme para concejal. Entonces yo dejo de ser de las personas que simplemente participan emitiendo votos y cumpliendo las leyes y paso a ser uno de los políticos activos dentro de la sociedad. Del mismo modo que un político activo puede dejar de serlo. Por ejemplo, si tomamos en consideración ahora lo que se aprobó de que no se puede hacer reelecciones en diputados y senadores, lo cual es muy maravilloso, vamos a tener nuevas rotaciones. Por tanto, personas que no participaban directamente en el juego político van a poder entrar y aquellos que ya llevaban décadas en el mismo rol van a poder moverse. Así que igual es interesante y estos juegos se tienen que dar en un sistema democrático. Por otro lado, otro de los principios fundamentales de la democracia es el pluralismo y la tolerancia. No podemos llegar a acuerdos si no existen diferentes ideas. Esa es la principal concepción que tenemos aquí. Las libertades públicas garantizan e institucionales no son garantizadas por el pluralismo. Todos pueden disfrutar de los derechos para reunirse, para exponer sus ideas, para publicarlos, para publicitarlas, para informarse, etcétera, etcétera. Usted puede pensar lo que quiera. Seamos claros con esto. Y yo creo que aquí también hay un concepto que se puede ir manoseando, que es esta idea de la libertad de opinión, que de hecho la vamos a ver en un rato más. Si bien usted puede pensar lo que quiera, usted para emitir su opinión tiene que estar dentro de los cánones de la ley. Usted no puede pasar a llevar a otra persona. Pero sí podemos tener ideas discordantes entre todos, que puedan ser arregladas o al menos compartidas mediante el diálogo. Una de las gracias de la democracia es que no existe un gobierno que sea con un pensamiento único. En todos los gobiernos, por lo menos de Chile, ha habido oposición, que es necesaria para el juego de la democracia. Obviamente tiene que haber un grupo que te diga si te estás equivocando. Ahora, el problema está cuando, por ejemplo, se chacrea eso y de repente se politiza izquierda-derecha, todo lo que diga la izquierda está mal y todo lo que diga la derecha está mal y así sucesivamente, pero en realidad si el juego democrático funcionara como tiene que ser, tienen que haber diferentes ideas chocando unas con otras constantemente, cosa que se pueda discutir, que es la cosa fundamental en una democracia, discutir, y a partir de esa discusión llegar a un consenso que busque este bien común. Así que es absolutamente necesaria la idea del pluralismo. Ahora también, para usar sin restricciones de todos los métodos lícitos adecuados a la determinación de sus propios destinos. Sin embargo, existe una limitación que surge de la propia idea de libertad, lo que es la tolerancia de alternativas diferentes, incluso contrarias de uno mismo. Si yo tengo una postura política que implica, por ejemplo, para dar un ejemplo, soy ultracatólica. Por consiguiente, yo no estoy de acuerdo con las tendencias, por ejemplo, de los homosexuales. Ya, esa idea yo la puedo tener. Tengo esa libertad de opinar.
Pero si yo quisiera gobernar con esa idea, me va a chocar contra la libertad de otras personas. Y ese es el debate que se pretende tener. Por eso hay leyes que son como controversiales, que generan estos debates. La ley de aborto, la ley del matrimonio homosexual, la libertad de culto en su momento. Entonces, vamos a ver que las diferenciaciones son los que nos van a ayudar como a sacar mejores consensos al final del camino. Y finalmente, otro de los principios va a ser el consenso fundamental, que es lo que les decía yo. Esta es la gran respuesta. Existen diversidad de fuerzas políticas y diversidad de ideologías que se pueden representar. En ocasiones, un alto grado de divergencia y una gran intensidad de la lucha política poniendo en riesgo la estabilidad y la existencia de un régimen democrático. Imagínense en Chile hubieran, no sé, 6 millones de partidos políticos. Obviamente estaríamos vueltos locos, ¿no es cierto? Pero si yo puedo hacer que esos 6 millones de partidos políticos pues, empiecen a encontrar ideas en común, empiecen a considerar cuál es lo mejor para el país, a pesar de su propio pensamiento, efectivamente podríamos llegar a un sistema mucho más democrático. El consenso fundamental es lo que le da sentido a las democracias. Que haya diversidad no es malo, pero que esa diversidad pueda llegar a un consenso es lo que lo transforma en una democracia. Y por eso es súper interesante y es súper importante tomar en consideración, por ejemplo, estos grupos que son muy radicales y que se empiezan a cuestionar estas cosas. A mí me llamó mucho la atención cuando en su momento Evelyn Matei, que claramente tiene una tendencia política marcada, se desprende de este pensamiento y dice, bueno, yo pertenezco a un partido de derecha, de tendencia católica, pero yo considero que, por ejemplo, la ley de aborto debería ser práctica y empieza a dar argumentos. Ese cambio, que no necesariamente implica estar en contra de tu ideología como tal, sino más bien darte cuenta que a lo mejor lo que mi ideología quiere no necesariamente representa el bien común para todas las personas del país, eso es lo que se busca, eso es el consenso fundamental, entender que a pesar de que tu ideología política es clara y precisa, a lo mejor no es la solución final para toda la nación. Si toda la nación fuera mi partido político, excelente, funciona. Pero tenemos que entender que en un país hay diferentes tendencias políticas, diferentes tendencias religiosas, diferentes orientaciones sexuales, diferentes posturas, no sé, sociales. Entonces hay que entender que el bien común a veces no necesariamente implica seguir tu propia ideología y la única forma de llegar a algo es con un consenso. Ahora, nosotros ya entendemos que esta democracia como tal tiene que tener diferentes actores, tiene que tener estos actores, tienen que pensar de forma diferente y a la vez tienen que ser capaces de dialogar y generar un consenso, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de Chile, la de Chile también tiene características muy particulares. También tres. La primera de ellas es su carácter presidencial. En Chile existe un presidente, así de simple. Se desprende de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Constitución como tal, nosotros lo vimos al principio de la unidad, así que no me voy a centrar en mayor medida, establece que el principal cabeza va a ser el presidente de la República, que tiene diferentes facultades, las que vieron ustedes, políticas administrativas como jefe de Estado, jefe de gobierno, y también como colegislador en el caso de las leyes. Nosotros eso ya lo vimos, así que no vamos a entrar en detalle, sino vaya a la clase 5, si no me equivoco, que son las funciones de los poderes del Estado. El 2 tenemos una democracia electoral, ¿qué quiere decir? Que al ser, que al ser esencialmente representativa, porque nosotros no tenemos una democracia directa, como lo dijimos, nosotros tenemos un presidente que escogemos, nuestra democracia requiere de elecciones periódicas para remover a las autoridades del Estado. Recuerden, nadie puede estar en el poder eternamente si no vas a ser una dictadura, entonces es necesario ir moviendo a estas personas. Recordemos lo que dice Aristóteles, el poder corrompe, entonces nadie puede estar en el poder por mucho tiempo. Las características, por lo demás, provienen del artículo 5 de la Constitución, que señala que la soberanía reside en el pueblo, por tanto es el pueblo el que elige a su representante, y estos representantes tienen que irse rotando constantemente. Aquí hay que entender, como dice, hay dos conceptos. El sufragio, que es la capacidad que tenemos nosotros de elegir mediante una votación, y el sistema electoral, que es todo lo que recubre esta ley del sufragio. Por ejemplo, la de las tarjetitas, cuánto tiempo está una persona, cómo se vota, todo eso parte del sistema electoral que lo vamos a ver. Y finalmente, la tercera característica es el sufragio como tal. El sufragio, según la introducción a los estudios políticos, es una manifestación de la voluntad individual que tiene la finalidad de concurrir a la formación de la voluntad colectiva, sea para designar titulares determinados en cargos y roles concernientes al gobierno de una comunidad, sea para decidir acerca de asuntos que le interesan a esta. En palabras mucho más mundanas, el sufragio representa lo que usted quiere.
la voluntad suya, que sumada con todas las voluntades de cada una persona, es la voluntad colectiva de todos. ¿Para qué? Para designar una persona, para escoger un rol en el gobierno o para tomar una decisión. Recordemos que los sufragios no solamente son para elegir presidente, hay sufragios, por ejemplo, para plebiscitos. Así que, ojo ahí, no es solamente como elecciones de alguien, sino también para asuntos que les interesen a todos. Ahora, ¿qué características tiene este sufragio? Es personal. Lo que quiere decir que no se puede transferir a nadie. Usted tiene un voto, nadie más. Ese es su voto, no lo puede dar. Por otro lado, es igualitario. ¿Qué significa eso? Que su voto y mi voto valen lo mismo. El presidente vota como cualquier persona y se vale un voto. Esto, por ejemplo, va a sonar extraño, pero, por ejemplo, antiguamente, no sé, antes de la Revolución Francesa se votaba por estamentos. En Roma también se votaba por curias. Entonces, en vez de hacer como por grupos sociales, aquí cada persona es un voto. Es secreto. Los ciudadanos que emiten la voluntad lo hacen de forma reservada. Uno entra a esas cajitas y está solito y marca su voto, lo dobla, nadie lo ve, se le saca su número y se guarda. Nadie sabe por lo que usted vota. Por eso les recuerdo que es tan importante, por ejemplo, cuando muestran la noticia del tipo sacándole la foto al voto. No, es ilegal, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque antiguamente yo te pagaba a ti para que votaras por alguien y la única forma que tienes tú de validar eso es mostrando tu voto. Si tú no puedes mostrar tu voto, nadie te asegura que tú votaste por quien dijiste. Yo puedo hacer campaña, no sé, a ver, la última elección, pude haber hecho campaña por Sebastián Piñera y he llegado al momento de votar por Guillermo. Entonces, el voto es secreto y así se evita que haya una coerción para obligarte a votar por alguien. Y finalmente el voto es voluntario. Y aquí, ojo, la reforma electoral de 2012 hizo que la inscripción de todos los mayores de 18 años fuera obligatoria, pero el sufragio fuera voluntario, cosa que era al revés. Antes uno iba y tenía que inscribirse al registro electoral y si estabas inscrito estabas obligado a ir a votar. Ahora es al revés. Usted cumplió 18, felicidades, tiene la capacidad de votar. Si usted quiere va, si no, no va. Pero claro, antiguamente había que excusarse, había que, si tú no ibas te ponían una multa. Ahora no, aunque hay personas, y yo he escuchado a un par de censistas políticos postular que esto fue una maquinación para que todos estemos inscritos y después volver a hacerlo obligatorio, pero teorías conspiranoicas por todos lados. No, a lo mejor no es una mala opción, a lo mejor no es una mala idea, a lo mejor. Pero yo sigo pensando siempre en que nosotros tenemos libertades para las cosas. Entonces, si usted no quiere votar, a pesar de que es su forma de participación y es un derecho que usted se ganó y que muchas personas pelearon por él, si usted no quiere usarlo, es problema suyo. Usted tiene la libertad de hacerlo. Así que, bueno, sigamos. Como ya sabemos, Chile es un sistema presidencialista que tiene una idea de sufragios que tiene que ver con los votos y con la elección de representantes. ¿Cómo funciona el sistema electoral en Chile? Chile es absolutamente chistoso en esto. Primero, el sistema electoral corresponde a la forma en que se distribuyen y se adjudican los cargos electivos en función de los resultados electorales. El sistema electoral es cómo se eligen los representantes. Y tiene que ver tanto con la cantidad de habitantes, la tendencia de los partidos políticos, las campañas políticas. De hecho, todo lo que tenga que ver con la elección de representantes, desde esos carteles que ponen en la plaza hasta el mismo día ir a votar, todo eso es parte del sistema político. El conteo de votos, todo eso es parte del sistema político de elecciones en Chile. ¿Qué es interesante? En Chile coexisten 3 sistemas electorales. El primero es el de mayoría absoluta con segunda vuelta. Es el que ocurre en el caso del presidente. Se vota y si no se obtiene la mayoría absoluta, 50 más 1, se va a segunda vuelta con los 2 candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos. El segundo sistema es el que se conocía como sistema binominal, que funcionó hasta el 2013, que tenía esa idea de arrastre. No sé, ustedes no son bastante jóvenes para acordarse de esto. Le han tenido como 10 años, si es que. Pero antiguamente se votaba por lista y las listas eran como coaliciones de partidos. Entonces, si el candidato A obtenía la suficiente cantidad de votos, podía llevarse al candidato B con él y quedaron como los 2 elegidos, aunque el candidato C haya tenido más que el candidato B. Vamos a verlo más adelante porque suena extraño. Pero tenía que ver con que si tú tenías una coalición, los votos de ambos valían. Entonces, si yo, por ejemplo, si el candidato A sacaba 300, el candidato B sacaba 100 y el candidato C sacaba 150,
La lógica nos dice que A y C deberían pasar, porque tiene 300 y tiene 150. Pero como el candidato A y el candidato B pertenecían a la misma coalición política, si sumamos los votos, entre los dos son 400. Y es más que los 150 el otro, así que lo arrastra. Eso se sacó, porque era súper injusto, por ejemplo, cuando habían candidatos que tenían una gran cantidad de puntaje y habían candidatos con menos que ellos y salían elegidos. Y por otro, porque los candidatos que, por ejemplo, no pertenecían a una coalición política, por ejemplo, los independientes, no tenían opción. Porque claramente los partidos más grandes que se aliaban entre ellos, por ejemplo, no sé, si el Partido Comunista y el Partido Socialista se aliaban, mientras que la UDI con Renovación Nacional se aliaban, un independiente, un humanista, un ecologista no tenían ninguna opción. Entonces se optó por sacar eso y fue reemplazado por un sistema parlamentario de carácter proporcional inclusivo, que lo vamos a ver. Y finalmente tenemos un sistema de mayoría simple que opera como los alcaldes. El alcalde que tenga más puntos gana. Así de simple. A ver, vamos a ver cómo, espérate, ¿qué es esto? ¿Cómo se elige el presidente? Según la Constitución, en su artículo 26, inciso 2, si a la elección del presidente de la República se presentan más de 2 candidatos y ninguno de ellos obtiene más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las más altas mayorías relativas. Tal como les dije, si hay más de 2 candidatos y uno de esos candidatos obtiene menos de la mitad de los votos, se va a una segunda vuelta con los 2 candidatos más altos. Y esto es interesante porque dicen, se presentaren más de 2 candidatos, o sea, mínimo tienen que haber 2 candidatos, así que ojo con eso. Cuando hay demasiados candidatos, por ejemplo, las elecciones pasadas teníamos 8 candidatos presidenciales, que pudieron ser más si no hubiesen habido primarias, que son las elecciones previas a las elecciones de presidente. Si nosotros vamos a las elecciones en sí mismas, y tomando la descripción de la última campaña presidencial, para escoger un presidente tiene que haber una mayoría simple. Si el candidato obtiene el 50% más de los votos válidamente emitidos, se queda como vencedor. Pero ¿qué pasa si tenemos 8 candidatos? Que tenga el 50% uno es casi imposible. Tienen que haber hecho una campaña muy muy buena o los otros tienen que ser muy muy mal. Por ejemplo, en la última campaña teníamos a Artes, teníamos a Marco Enríquez, teníamos a Lagoic, a Guillé, a Cas, a Navarro, a Piñera y a la Vea. ¿Ok? Se votaron, como eran 8 candidatos y los votos emitidos fueron divididos entre todos. ¿Qué pasó? Vamos a llegar a lo que se conoce como la segunda vuelta, donde la mayoría de estos candidatos quedó fuera y las 2 mayorías más altas, que en este caso es Piñera y Guillé, pasan a segunda vuelta. Estos 2 candidatos se presentan nuevamente a una elección que se llevará a cabo 30 días después de efectuada la primera vuelta. ¿Ok? Generalmente es un mes. Si es domingo. En caso contrario, el domingo inmediatamente siguiente al 30º día. No sé, las elecciones generalmente aquí son en diciembre, ¿no? A principio de diciembre. No sé, que antes eran en septiembre, era todo más fácil. todo en septiembre. Se termina el mes, corre los 30 días y se da la elección. Si el día 30 cae miércoles, se corre hacia el domingo siguiente. ¿Qué pasó aquí en Chile? Tenemos estos 2 candidatos, se va a la segunda vuelta y a partir de la elección de estos 2 candidatos se escoge uno solo que es el que obtiene la mayoría. Y ojo, porque son de los votos emitidos en esa vuelta. Por ejemplo, si en la primera vuelta votaron 6 millones de personas y en la segunda vuelta y Guille obtiene 3 millones de votos, si en la segunda vuelta solo vota 4 millones de personas y Guille tiene menos de 1 millón de votos, da lo mismo los votos que tuvo en la primera vuelta, solo los de la segunda vuelta cuentan y son los emitidos. Los nulos no cuentan, obviamente, los blancos tampoco. Y obviamente con un porcentaje mayor, que es el que tenga más de cualquiera de los dos, independiente si es más del 50%, ojo con eso, sale. Ahí tenemos el resultado de una segunda vuelta con poca participación ciudadana. Ahora, ¿cómo se escogen los parlamentarios? Obviamente yo no voy a entrar en detalle, yo hablé sobre cómo se escogen los ministros, por ejemplo, que eso no son de elección popular, sino más bien de selección del presidente, por eso se pueden ir modificando dependiendo si tienen o no la confianza presidencial. Pero los parlamentarios, entiéndase por parlamentarios, diputados y senadores, también son elegidos por votación. Actualmente en Chile, como sale en mi dibujito de ahí abajo, hay 155 diputados y 43 senadores. Los colores representan los partidos políticos, pero ponerle lo que era cada uno iba a rellenar toda la pantalla, así que preferí hacerlo más piolita.
Para la elección de diputados, el país se divide en 28 distritos. Los distritos electorales van a ser divididos por las regiones que están en Chile dependiendo de la cantidad de habitantes y los espacios en los que habitemos. Por ejemplo, se pueden elegir entre 3 y 8 diputados. Los que viven en la quinta región, hay diputados que son del interior y son otros que son de costa. Igual que los senadores. Por ejemplo, no sé, para el lado del interior donde vivo yo estaba la Camila Flores y está Chile. Por el lado de ustedes, de la costa, está Chaguán, creo que era. No, ¿quién está? Ricardo Lagos, Weber, ¿no? Creo, algo así, no me acuerdo. No me sé el nombre de todos los parlamentarios, lamentablemente. Pero se van dividiendo dependiendo de la cantidad de personas. Los 155 escaños de parlamentarios se distribuyen proporcionalmente entre nuestros 28 distritos en consideración a la población. Por eso cuando nosotros decimos, oye, que hay diputados por Santiago, obviamente Santiago es la región que tiene más habitantes, por tanto requiere mayor representatividad política. En el caso de los senadores, cada región corresponde a un distrito y cada una se pueden elegir de 2 a 5. Por ejemplo, la quinta región tiene 2, Santiago tiene 5, porque de nuevo, cantidad de habitantes. ¿Cómo se eligen esto? Vamos a ver. Acá. Las candidaturas independientes, los partidos políticos pueden asociarse cada uno con candidatos independientes, a diferencia de los sistemas anteriores en los que el candidato independiente se presentaba para tales dentro de un pacto electoral conjunto. Por ejemplo, si yo soy del Partido Humanista y por tanto yo no me siento aliado ni de la izquierda ni de la derecha, entonces cuando voy a las elecciones yo puedo ir yo solito, así como representante del partido independiente, entonces no aparece como listas. Ustedes nunca han votado, pero cuando les pasan el voto, dice A y te aparecen todos los candidatos de cierta tendencia política o que sean aliados. B, lo mismo. En el caso de ahora, los independientes pueden ir solos y no requieren estar aliados a una de estas tendencias políticas. Y por otro lado está el sistema de cuotas, que este sí requiere un poquito más de ratificación, que dice del total de candidatos declarados por los partidos políticos para la elección correspondiente de diputados o senadores, si los candidatos hombres ni los candidatos mujeres podrán sumar el 60% total de los candidatos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pensamos en la Cámara de Diputados, no pueden haber más del 60% hombres o más del 60% mujeres. Esto tiene que ver con la necesidad de la equidad de género. Por tanto, ahora las elecciones también, por ejemplo, tienen muchas más mujeres participando para escoger estos cargos. Obviamente estamos muy lejos de ser 50-50, pero y tampoco creo que sea necesario, pero sí por lo menos se hace unas cuotas en la cantidad de personas que pueden estar representando. El problema que había, por ejemplo, en los 90 era que casi no había participación femenina en el Parlamento. Entonces, la pregunta que se hace de fondo es, ¿hay un machismo arraigado y que permite que las mujeres no puedan participar en la política? ¿O las mujeres no están participando nomás en política? Entonces, esas cosas se empiezan a cuestionar. Y es súper interesante porque es un problema que se da incluso ahora. Hace poco hubo una discusión con respecto hacia la nueva constitución, en el caso de hacer una asamblea constituyente o de una participación mixta, una comisión mixta, ¿el porcentaje de mujeres se escoge por cantidad de votos o tiene que haber una cuota de mujeres? Entonces ahí vuelve a aparecer estas dudas de cómo vamos a elegir. Lo interesante aquí, y también me llama mucho la atención, es que antiguamente estos escaños que están acá estaban divididos en 2 partidos políticos al final. Como yo les decía, si uno quiere la centrífuga siempre se va a irse a los bordes. Entonces, antiguamente, estamos hablando a principios de los 2000, bueno, 2005, 2010 más o menos, la mitad era de izquierda, la mitad era de derecha. Entonces, la mayoría de las propuestas de leyes quedaban a la mitad. Y lo chistoso es que de los 155 que estaban, saquemos la mitad, son 79, ¿sí o no? No sé, soy súper pésimo para las matemáticas, 150, sí puede ser, ya, 179. Estaban ahí, y de repente aparece Bianchi, que es un independiente. Entonces al final él terminaba decidiendo todo para los dos lados, porque en realidad no se votaba con esta idea del consenso fundamental, sino más bien en defensa de tu propio partido. Entonces, obviamente se requirió esto. De hecho, cuando la gente pregunta si debemos como disminuir la cantidad de parlamentarios, yo creo que no. Que se bajen el sueldo, sí, eso sí, ojo ahí. Pero yo creo que está bien la cantidad. ¿Por qué? Porque al ampliar la cantidad de parlamentarios, antes era mucho menos, eran 127, ahora, se permitió que grupos que antes no tenían representación, por ejemplo, pudieran estar ahora. Yo no creo que Florcita Motudo hubiese podido ser elegido si no se hubieran ampliado los cupos.
Entonces, si tú no disminuyes los cupos, vamos a volver a los tradicionales, entonces yo no creo que sea correcto. Yo creo que tener una buena cantidad de diputados es algo correcto. Camiones, camiones. Ahora, que ganen lo que ganan, y la plata que tienen, y la pega que hacen, ya ahí es más debatible. Aquí quiero detenerme, porque aquí es complicado, me costó entenderlo, tuve que hablar con otro colega para que me explicara bien cómo funciona esto, porque las municipales son complejas. El sistema municipal, y hay que entender esto no solo como las municipalidades, sino también los concejales. Como dice la Constitución en su inciso 4 del artículo 118, las municipalidades son corporaciones autónomas, de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. O sea, tienen su propia plata, ojo. Cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comuna local y asegurar la participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. La municipalidad funciona entrelazada con el ministerio, pero también funciona de forma autónoma. Cuando usted, por ejemplo, paga el servicio de circulación, el permiso de circulación, perdón, esa plata queda en la municipalidad y la municipalidad la usa para las calles, ese tipo de cosas. Igual que, por ejemplo, eso que se paga por las casas, el impuesto que se paga por la casa, no me acuerdo cómo se llama, después me voy a acordar. También pues queda en la MUNI es la que se encarga de la distribución, entonces tiene ciertas atribuciones particulares. Existen atribuciones que son privadas y algunas que son compartidas. Como les decía, la MUNI puede funcionar solita y también funciona en relación con el Estado. Por el Estado me refiero al gobierno, por si acaso, es la mala costumbre de mezclar conceptos. Dentro de las funciones privadas de la municipalidad está elaborar y modificar un plan comunal de desarrollo, la elaboración del plan regulador, que si usted está conmigo en geografía, no está, cuarto medio. El plan regulador, que tiene que ver con cómo vamos a estructurar esta ciudad, para dónde van a ir las calles, pongamos, no sé, las industrias hacia afuera, no podemos construir algo muy grande adelante, en el centro de la ciudad, no poner una torre, eso mismo. Lo coge la municipalidad, promover el desarrollo comunitario, bueno, incitamos a las juntas de vecinos, hagamos equipos de fútbol, aplicar disposiciones sobre el transporte y el tránsito público, oye, ampliemos la avenida principal, oye, si hacemos que esta calle sea de una sola vía, ¿qué tal si hacemos una segunda calle para que no, esa idea del transporte público, los recorridos de micro, por ejemplo? Ampliar disposiciones sobre la construcción y urbanización, lo que les decía, qué se puede o no se puede construir en la ciudad, yo no puedo poner una planta termonuclear al lado de la Plaza Vergara, no, no se puede. Y finalmente el aseo y ornato de la comuna, cuando pasa el camioncito regando las plantas, o esa como, no sé cómo se llama en realidad, que tiene la cosita para limpiar las calles, que va tirando agua y limpiando la calle, eso tiene que cargarse la municipalidad con las platas públicas. Por otro lado, también tiene algunas acciones que son compartidas con el sistema más grande, entiéndase la intendencia, la gobernación y el gobierno, que son, por ejemplo, educación y cultura. Obviamente las municipalidades se encargan de que los colegios funcionen, pero también se enmarcan por el plan regulador que plantea, por ejemplo, el Mineduc. Salud pública y protección del medio ambiente, obviamente, asistencias sociales y jurídicas, los abogados, todo lo que, por ejemplo, tú no vas a la municipalidad a hablar con la secretaria social, que se encarga de tramitar esto no solo a nivel comunal, sino un poco más grande. Turismo, deporte, recreación, Viña, ciudad del deporte, venga para acá, eso se muestra en todo Chile para que la gente venga. Capacitación y promoción del empleo y el formato de producción. Hay, ¿cómo se llama esto? Bolsas de empleo que son regionales, comunales. Urbanización, vialidad urbana y rural. Piensen, por ejemplo, en las carreteras que unen el resto de las comunas, el paso de Santiago a Viña, por ejemplo. Tienes que pasar por el túnel Pudahuel, si no me equivoco. Bueno, ahí hay una necesidad que se da a nivel regional. Construcción de viviendas sociales, infraestructura sanitaria, prevención de riesgo, prestación de auxilio de emergencia en catástrofes. Por ejemplo, lo que pasa ahora es del cordón, que desde arriba una cuarentena y te mandan policías y te mandan gente para ir vigilando. Seguridad ciudadana, esta idea de plan cuadrante, por ejemplo, y la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hay, por ejemplo, planes que son como comunes para todas las regiones y para todas las comunas. Y eso se las encarga, por ejemplo, el presidente para que se mueva por todo Chile y es pega del alcalde promocionarlas. Es como cuando, por ejemplo, en un colegio una directora tiene, por ejemplo, nosotros, en la fundación plantea tal cosa, no sé, un campeonato de fútbol, por decir algo. La directora lo sabe, él tiene que decirle a los profes, los profesores le dicen a los alumnos. Lo mismo ocurre acá. El presidente conoce, por ejemplo, el ministro de Cultura quiere hacer el mes de la astronomía. Se plantea esa idea, se entrega ciertas platas, se pasan a la gobernación las entrega a la intendencia a la municipalidad promueve esta idea. Ahora, ¿cómo se escogen? Aquí es complicado.
El sistema municipal, la mitad es fácil, la mitad es difícil. ¿Por qué? La elección de alcalde es igual que la del presidente, es por mayoría simple. A diferencia de la del presidente, donde tenés que tener por lo menos el 50% de los votos, el alcalde no. El que tenga más es presidente, perdón, es alcalde. No sé, si hay 8 candidatos y yo tengo 20 y todos los demás tienen 5, sigo siendo alcalde aunque yo no tenga el 50% de los votos. Es mayoría simple. Obviamente son los que son válidamente emitidos, sin contar los blancos y sin contar los nulos. Pero ahora, ¿cómo escogemos nosotros, por ejemplo, a un concejal? La definición de la Constitución dice que es un sistema que consiste en que primero se suman los votos de todos los candidatos de cada lista y el total se divide por el cociente electoral que se determina por la cantidad de concejales que corresponde elegir dependiendo de la voluntad de los electores de la comuna, y luego se determina el número de candidatos electos que corresponde a cada lista, y esto se define según las votaciones individuales que cada uno haya obtenido. Lo leí 3 veces y no lo entendí. Yo me lo cuestioné porque pensé que era muy parecido al sistema binominal, pero no era así. Entonces empecé a buscar información y conseguí una infografía que es bastante buena. Supongamos, como dice aquí, que en una comuna en Chile se inscriben 4 listas con 4 candidatos a concejales. Cada uno es como la papeleta que tenemos acá abajo. Aquí yo tengo la lista A, B, C, yo la hago con las manos, usted no me ve. La lista A, B, C y D. Y cada candidato de esta lista, por ejemplo, la lista 1 va a ser una lista socialista, por ejemplo, y vamos a tener 4 candidatos del Partido Socialista. La B es una lista de Renovación Nacional, por ejemplo. La C va a ser de la UDI y la D va a tener que ver con, no sé, a ver, independiente. Cada uno de estos candidatos va a tener una cantidad de votos, que es lo que dice el paso 2. Al contar los votos de todas estas personas, nosotros vamos a tener, por ejemplo, 7.500 votos en total, si sumamos todos. ¿Qué hacemos con estos 7.500 votos? Lo que vamos a hacer es vamos a ver cuál es la cantidad de votos que tiene cada una de las listas. La lista A tiene 3.500, la lista B 2.300, la lista C 900 y la lista D 800. Si nosotros nos basamos así, en la definición así como de puntaje mayor, los candidatos que hayan tenido más puntaje deberían ser elegidos. Si es uno de la lista A, uno de la lista B y uno de la lista C, se coge uno de cada uno. Pero con el sistema que tenemos, no es así. Se tiene que sumar los votos de cada una de las listas y pasamos a lo que se conoce como el sistema D'Hondt. En palabras simples, muy muy simples, lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los votos que está elegido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, dependiendo la cantidad de cargos que se puedan obtener en esta comuna. En el caso de esta, que es particular del ejemplo, son 6 los escaños que se pueden haber. Eso quiere decir que se pueden escoger 6 concejales. Entonces los vamos a dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, cada uno de los valores que tenemos aquí. 3.500 dividido en 1 son 3.500, en 2 son 700 y algo, porque no voy a sumarlo, y así sucesivamente con todos estos. Cuando tenemos ese número, número, los vamos a ordenar de mayor a menor y se buscarán los diferentes lugares que ocupan. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos la lista A con sus 3.500 votos que obtuvo, dividido en 1, dividido en 2, en 3, en 4 y así por cada una de las listas. Ahora, ¿cuántos escaños pueden escogerse aquí? 6, ¿no es cierto? Entonces vamos a coger los 6 valores más altos. El 3.500, 1.750, 1.166, 8 no, porque acá hay un 900. 2.003, 2.150 y 900. Y ahí tenemos los 6 valores más altos. Y el número menor de estos 6 valores altos es el 900. El 900 va a ser nuestra cifra repartidora. Ahora, ¿qué hacemos con este 900? Pues bien, vamos a cada una de las listas y la cantidad de votantes que tenemos, o sea, la cantidad de votos que obtuvieron, lo vamos a dividir por 900. Y esa va a ser la cantidad de elección que vas a tener en esa lista. Por tanto, de la lista 1, 3.500 dividido en 9 son 3. Así que de la lista A vamos a poder sacar 3 candidatos. De la lista B son 2 candidatos. De la lista C, que solo tuvo 900 votos, van a sacarse 900, así que es un candidato. La lista D no alcanzó, así que se queda sin candidato. Por tanto, de la lista 1 van a salir 3 candidatos, de la lista 2, 2 y de la lista 3, 1. Y esto es lo interesante. Si uno, por ejemplo, nosotros pensamos que alguien de la lista
C obtuvo más votos que el número 3 de la lista 1, no importa. ¿Por qué? Porque la lista 1 se va a llevar a los 3 candidatos que obtuvieron más votos sí o sí. ¿Puede sonar injusto? Sí, pero es el sistema que tenemos actualmente. De hecho, en Quilpué fue entretenido porque doña Amelia Herrera estaba acá. Y ella juraba que alcanzaba con los votos, pero como el escaño de arriba sacó más puntaje, porque la cantidad de votos que obtuvo el candidato 1 era mayor, se quedó con 3 escaños dejando a una aquí fuera. Cualquier cosa podemos revisarlo de nuevo. Bueno, puede revisarlo aquí mismo, dejé ahí toda la información, si no le agrego un videito que le pueda servir. Ahora ya sabemos cómo se escoge. Sabemos que el presidente se escoge si tiene más del 50% de los votos emitidos. Sabemos que por los parlamentarios son por elección simple, pero recordando siempre que ya no hay, que es necesario estar dentro de una alianza política o de una coalición, los independientes pueden votar y no hay quórum. Eso quiere decir que, por ejemplo, que puede haber igual cantidad de mujeres de hombres en el Parlamento, con un máximo del 60% de representatividad. Los alcaldes se escogen por mayoría simple, independiente de la cantidad de votos, el que tenga más se queda, y los concejales se escogen con ese complejo sistema que les enseñé. El pluralismo político. Nosotros hablamos de la necesidad de que hubiera muchas ideas y muchas personas con muchos conceptos para llegar a consensos. Aquí nosotros llegamos a lo que se conoce como el pluralismo. Y cuando nosotros entendemos el pluralismo, obviamente nos vamos a la Constitución que nos dice y nos permite a nosotros tener la libertad de conciencia. Si bien cuando uno lee esta definición, habla de las manifestaciones de las creencias y el libre ejercicio de los cultos, pareciera estar más centrado en lo que es el culto religioso, vamos a ver que cuando agrandamos esta definición nos va a llevar a la idea de las participaciones políticas. Y quiero que esta definición que está aquí, bueno, en realidad este artículo de la Constitución, le entre bien en la cabeza porque es el argumento para debatir cuando alguien dice, espérate, yo puedo decir lo que quiero porque hay libertad de opinión acá en Chile. No, la cosa no es así. La cosa no es así, uno no puede vociferar cualquier cosa, eso no es libertad de opinión. Libertad de opinión, como dice aquí, es la libertad de emitir una opinión y de informar. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo comunicar mi opinión. Yo puedo pensar algo, puedo tener una opinión y puedo, por ejemplo, tener un programa de radio en el que lo diga, sin ningún problema. Sin censura previa, de cualquier forma y por cualquier medio. Si yo quiero imprimir un diario que diga todo lo que yo pienso, puedo. Nadie me lo va a prohibir. Sin prejuicio de responder con los delitos, perdón, sin prejuicio de responder de los delitos y abusos que se cometen en el ejercicio de estas libertades, en conformidad de la ley, la que debe ser con quórum calificado. Tenemos que entender que a pesar de que usted pueda opinar lo que usted quiera, usted tiene que respetar la ley. A ver, todos tenemos dignidad, ¿no es cierto? Son parte de los derechos humanos, derecho a la vida. Yo no puedo decir, no, es que mi opinión es que tenemos que matar a todos los negros. No, no puedo, aunque sea algo que yo piense, esa emisión de opinión tiene una respuesta jurídica, porque atenta contra las libertades de otra persona. Entonces, si yo bien, en teoría, puedo decir lo que pienso, eso no significa que no va a tener una consecuencia. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, yo no puedo llegar y decir cualquier cosa, porque si está en contra de las libertades de otra persona, o si está en contra de lo que estipulan las leyes o la Constitución, va a seguir siendo castigado. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Si yo digo, todos los homosexuales tienen que morirse, ya, y voy y les pego, ¿cachai? Ya, yo puedo decir, estoy en libertad de hacer lo que yo quiera, estoy en libertad de decir lo que yo quiera, estoy en la libertad de pensar lo que yo quiera. Ya, pero sabéis que existe la ley Samudio que dice que tú no puedes discriminar a nadie por su orientación sexual, color, raza, religión o nada. Por tanto, tú estás cometiendo un delito y vas a tener una sanción. Oye, pero es mi libertad. No es tu libertad, porque recordemos siempre que nosotros vivimos en comunidad y por tanto las regulaciones y las leyes van a buscar siempre el bien común. Y eso implica que a pesar de que tú tengas un pensamiento diferente, tiene que respetar al resto de las personas que no lo comparten. Vamos a las limitaciones. Yo le dije que podíamos tener cualquier pensamiento, ¿no es cierto? Pero, tal como también se plantea, no puede oponerse a la moral y a las buenas costumbres o al orden público. O sea, yo no puedo andar en la calle gritando garabatos como loca con un megáfono, porque obviamente atenta contra las limitaciones que plantea el pluralismo. De hecho, si nosotros vamos nuevamente a nuestra Constitución,
dice que se garantiza el pluralismo político, o sea, usted puede pertenecer a cualquier partido político y pensar cualquier ideología política que usted quiera, pero no puede estar en aquellas que son inconstitucionales a los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos, conducta no respeten los principios básicos del régimen democrático constitucional. Si yo quisiera formar un partido político, a ver, de ultra derecha, así como de lo más, está Kass y después está mi partido político, yo no podría. ¿Por qué? Porque puede atentar contra la conducta del resto de las personas, contra los derechos de otras personas. Por ejemplo, yo no puedo fundar un partido político que avale la esclavitud, por ejemplo. No puedo, porque es inconstitucional, no se puede. Dice también que procuran el establecimiento de un sistema totalitario. Yo no puedo generar un partido político que digo que necesito que tenga un dictador. No, no se puede. O un partido político que diga que el presidente tiene que tener todo el poder. O por otro lado, no sé, pues diferentes. No crean el presidencialismo, así que creo que el Congreso debería tener todo el poder. No, no puedo plantear esa idea. Ahí termina mi capacidad con el pluralismo. Como asimismo, aquellos que hagan uso de la violencia, propuguen o inciten a ella, o sea, ya, yo no le pego a nadie, pero tengo carteles que dicen, pégueles con palo a todos los homosexuales. ¿Cachai? No, pues yo no le estoy pegando a nadie, pero tu partido lo está pidiendo. No se puede tampoco. Y que inciten métodos de acción política correspondiente a lo que dice el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional. Cuando uno funda un partido político, uno tiene que tener un nombre, tiene que tener una bandera, un logo, un lema, una misión, una visión, una cantidad de personas, y se entrega como un documento gordito. Esto llega al Tribunal Constitucional, perdón, al Servicio Electoral, lo revisan, ve que si está todo acorde con esto y se plantea. Si yo entre este papel digo que mi partido político tiene una tendencia, a ver, para otro lado ahora, de izquierda, totalmente de izquierda, social y absoluto, y digo que no debe existir la propiedad privada y todo tiene que estar a manos del Estado, porque eso quiere mi partido político, va a ser inconstitucional, porque atenta contra las libertades de las personas. Así que no se va a aceptar. Así que ojo con eso. Las libertades terminan cuando empiezan las del otro. Entonces, siempre cuando uno plantea una idea o quiera decir algo, o se cuestione si su idea va a ser aceptada, piense si daña a otra persona. Eso es lo principal. Yo creo que la forma más simple de darte cuenta de esto, si lo que yo estoy planteando, si mis ideas, si mis ideales políticos van a afectar a otras personas. Y para hacerse más fácil, de hecho esto está en su librito, creo que en la página 70, no estoy segura, pero por ahí voy a buscarlo. Súper simple. Que en sus objetivos o acto de conducta no respeten los principios democráticos, chao, no puede funcionar. Procuren el establecimiento de un régimen totalitario, chao, también, no funciona. Y promulguen e inciten o hagan uso de la violencia como método de acción política, chao. Todas esas tres que están ahí son limitaciones para su pluralismo político. ¿O usted puede tener un partido político? Sí, pero no puede hacer nada de esto, ¿ok? Ahora, este pluripartidismo político se ve bacán en Chile. O sea, nosotros tenemos 25 partidos políticos actualmente en Chile y hay 13 que están ahí, esperando ser aprobados. Y si bien para mí es algo muy bacán porque implica que hay diversidad de pensamiento y por supuesto la gente tiene opciones de elegir, plantea ciertas interrogantes, porque recordemos que cada una de las acciones políticas que tenemos, lo que yo les explicaba, que era la educación ciudadana, tiene que tener sus bases fundamentos en el papel, en lo que es la educación cívica. O sea, entendamos los conceptos antes de querer participar. En el caso del pluripartidismo político, dice aquí que el pluripartidismo implica que se reconoce la competencia pacífica entre las diversas opciones políticas. Tú no, sí, si tú ves, yo decir, tú nunca veías a una persona de izquierda peleando con alguien de derecha. No, eso es mentira, sí lo ves. Pero debería ser pacífico, debería ser, cada partido plantea sus teorías, plantea sus soluciones, y en las urnas se ve quién gana. De hecho, tanto en las elecciones como en el ámbito del quehacer político, los partidos políticos son fuerzas políticas voluntarias organizadas en función de la interpretación que asumen una doctrina política que poseen una estructura mediante la cual se organizan y jerarquizan. En palabras bonitas, simples y mundanas, un partido político corresponde a un grupo de personas que encuentra un problema en la sociedad y plantea una respuesta acorde a sus ideales. Chile es un país pobre. Esa es una aseveración que yo estoy dando ahora. Chile es un país pobre. La derecha
Va a tener una ideología política centrada, por ejemplo, en la obtención de capital basado en esta idea del capitalismo o del neoliberalismo. Por tanto, para dejar de ser pobres, lo que tenemos que hacer es incentivar la economía, es, no sé, a jugar con los impuestos, trabajar con las empresas y ese tipo de cosas, traer más gente de afuera, inversiones, concesionar, etcétera, etcétera. La izquierda va a mirar y va a decir, Chile es un país pobre, que es el mismo problema que planteó la derecha. Pero sus soluciones van a estar enfocadas en su ideario. Bueno, entonces aquí el problema es que el sistema capitalista genera que se genere más capital, por tanto se pasan a llevar a los trabajadores, por tanto tú puedes pagarle menos plata, existen los abusos de trabajo, por lo tanto el Estado tiene que hacerse cargo, hagamos que las empresas sean estatales, subámosles el sueldo a los trabajadores, tratemos de una idea menos subsidiaria y más social, ¿cachai? Si bien ambos identifican el mismo problema y ambos quieren una solución, la forma como la van a conseguir va a ser la diferente. Y estas diferentes ideas de solucionar el problema es lo que va a llevar a la creación de diversos partidos políticos. Ahora, existen dos tipos de partidos políticos. Están los ideológicos doctrinarios y los notables de cuadro de masa. Los primeros, los ideológicos doctrinarios, son aquellos, por ejemplo, que se van a dividir en ideológicos o en doctrinarios, obviamente. Los partidos ideológicos son aquellos en que sus postulados y acciones se justifican en una ideología y presentan poca recepción a los cambios. Estos partidos se dirigen a sectores sociales súper específicos. Los más claros aquí son la UDI y el Partido Comunista. La UDI, como tal, tiene una tendencia política súper marcada. Es un grupo totalmente de derecha, es un partido totalmente religioso, con valores morales casi del siglo XIX, son estructurados cuadraditos. Cualquier persona que salga o que tenga alguna idea diferente se saca del partido. Del mismo modo, el Partido Comunista tiene también, pues, es arraigado hace muchos años, tiene este pensamiento social, tiene la idea del estatal y también, si tú empiezas a tomar ciertas medidas de corte más neoliberal, para afuera. Por otro lado, tenemos los partidos doctrinarios o de opinión, que son aquellos en la que adopción de ideas que sirven de modelos un poco más flexibles y sus militantes se adaptan mejor a los cambios. Estos partidos poseen una alta heterogeneidad social en sus afiliados y otorgan más importancia a los valores éticos de los militantes que al apego a la línea ideológica. Me gustaría decir RN, pero no. Pero si centrémonos, a ver, socialistas también pueden ser... Evópolis, por ejemplo, que si bien se desprende de un partido ya existente, se desprende porque a pesar de tener una idea doctrinaria, como tal, sí es un poco más díscolo, abre comillas, en sus ideas. O sea, no es tan cuadrado como planteó su partido original. Aquí vamos a ver, por ejemplo, grupos que van a, no sé, por los partidos radicales, que si bien no tienen una doctrina centrada, bueno, tienen una doctrina, pero no tan cuadrada como los de ideológicos, sí pueden ir mutando, sí pueden ir cuestionándose las cosas y pueden ir modificándose. Para mí, cuando la Concertación dijo que en realidad ellos no eran de izquierda, fue como revelación. Por otro lado, tenemos de notables de cuadro de masa, y aquí tenemos tres tipos de partidos diferentes. Los partidos notables, que son los que se articulan en virtud de una persona. Tienen una persona bacán y todos lo siguen. ¿Cachai? Si bien esta persona puede tener una ideología como tal, el resto de los que están ahí siguen este líder fuerte y único que estructura como el partido más que nada es todas las ideas de esta persona, independiente de la ideología que plantee. El caso aquí sería, por ejemplo, el Partido Renovación Democrática, creo que se llama, no, republicano. El Partido Republicano, el que plantea CAS, por ejemplo. Ese partido es CAS y nada más. No hay como un grupo de trabajo, no, es CAS. Y la figura de CAS se centra en esto y todos los que siguen este partido siguen la figura de CAS como el que ordena el ideario común. Por otro lado, tenemos un partido de cuadros que se basa en el reclutamiento selectivo en una forma interna rigurosa para que los militantes se transformen en líderes sociales, dirigentes políticos con estructuras altamente organizadas y a veces hasta compartimentadas en distintas unidades especializadas. Aquí, por ejemplo, podríamos tomar el caso del Frente Amplio. El Frente Amplio es un partido que se forma a partir de los líderes políticos que salieron, por ejemplo, de las marchas estudiantiles, gente notable de otros partidos políticos, y esta selección de reclutamiento genera este partido, que si bien no es tan doctrinario como los otros, o no tiene un líder solamente, sino que tiene varios pequeños que son como un mueve masa,
va a formar un partido. Generalmente son liderazgos más o menos fuertes, autoritarios y bien duraderos. Vamos a ver realmente qué pasa, porque efectivamente en el papel pueden sonar así, pero claramente, y sobre todo en Chile, se ve que la mayoría de las teorías políticas se caen. Y finalmente tenemos los partidos de masa, donde sus adherentes se identifican con el partido como organización más que con un líder en particular. Son partidos de gran número de adherentes y poseen una fuerte jerarquización y una organización estable al financiamiento y se logran a través de las cotizaciones de los propios militantes. Piensen en partidos que sean como que atraigan mucha gente, que onda no necesitáis un líder porque el partido se mueve solo. Hay un partido ahora que se llama como Nueva Clase Media, que está en el norte. Ya, ese es un partido que busca cierto grupo social, no está ni ahí con tener un representante fuerte, sino mover gente. El Revolución Democrática, por ejemplo, ahí eso también nos puede servir, que son partidos que en realidad no descansan en una persona o en un grupo de líderes, sino en el partido como tal. Imagínate lo bacán que era decir antes, yo soy de la UDI. Tú eres de un partido completo, no de una persona. Pero vamos a ver cómo efectivamente esto nos va a llevar a un problema, que es lo que vamos a ver ahora, que es el problema del sistema. Hay un problema de representación. Tenemos diferentes partidos políticos, como les dije, tenemos 25 partidos políticos. Hay 25 opciones de representación, 25 posibles soluciones para los problemas, y la gente no parece estar ni ahí con ellos. Y ese es un problema de representatividad. Y no solo se da en escaños altos. Nosotros en el colegio hicimos una encuesta de por qué los jóvenes no están ni ahí con la política. Y en general incluso con las políticas de los colegios. ¿Por qué la gente no vota en las elecciones del centro de estudiantes, por ejemplo? Pues bien, entre 1980 y entre 1980 y el 2005, la participación electoral disminuyó entre las personas de 18 a 29 años desde un 36% a un 9,71%. Miren la diferencia. Entonces, nosotros empezamos a cuestionarnos que los gobiernos de la concertación se produjo una importante baja de la participación política ciudadana en manos de un segmento de la población adulto joven. Y esto es súper interesante porque si bien se disminuyó completamente la representatividad, no ocurrió de igual manera y equitativamente en todos lados. La gente sobre 60 años, hasta los 79 más o menos, sigue siendo muy votante. Hay grupos etarios que siguen votando mucho. Y si nos vamos más al meollo del asunto, la clase más alta tiene la tendencia a votar. De hecho, el grupo ABC1, que es el ABC1, casi el 80% de las personas sigue votando. Mientras si vamos a un sector más bajo, un C3, por ejemplo, no alcanza ni el 20%. Entonces vamos a darnos cuenta que hay ciertos grupos que se están abstrayendo de las elecciones y por consiguiente permiten que otros grupos que sí aún participan empiecen a ganar. En el 97 la combinación entre la no inscripción electoral, la abstención, el voto blanco, el voto nulo, totalizó casi el 45% de la población, provocando un gran impacto en la clase política. ¿Qué pasa? Si yo en las próximas elecciones tiro a Kass, a Lavín y a Jadwe. 3 candidatos, por decir. No estoy haciendo campaña por ninguno, ni no estoy segura de nada, pero vamos a tirar 3 candidatos. Kass va a tirarse por la ultraderecha y va a incitar a la participación de la, del voto, la plata extranjera en el comercio. Lavín va a tener una idea más central y va a hablar de los subsidios del Estado, mientras que Jadwe se va a centrar en esta idea social del Estado. Obviamente las tendencias del primero van a estar más cercanas a la idea del empresario, obviamente, mientras que la del último van a estar más centradas hacia el beneficio de la población más baja. Pero ¿qué pasa si en las elecciones votan solo la gente con plata? Independiente de la cantidad de personas que haya, porque yo te puedo decir que clase baja en Chile es mucho más alta que la cantidad de gente con plata en Chile. A pesar de esa diferencia numérica, si los que tienen plata votan, obviamente van a escoger un candidato por sobre los que no. Eso se vio, eso se sabe. Piense que en la elección de Piñera no votaron ni el 37% de la gente. Y los que votaron eran de derecha, obviamente, y votaron por Piñera. Entonces, si pensamos, Piñera salió presidente ¿con cuánto? ¿Con un 25% de los votos? Es la nada. Si el otro 75 hubiera votado, no hubiese salido, por ejemplo, Piñera. O a lo mejor sí hubiese salido, pero hubiese sido mucho más democrático porque hubiera tenido mayor participación ciudadana. La abstinencia a la hora de votar es la que genera que ciertos personajes salgan y ciertos no.
No debería nadie llamarle la atención que Bolsonaro haya salido presidente, que Donald Trump haya salido presidente. ¿Por qué? Porque hay un descontento social que tiene que ver con la política y generalmente las soluciones a esto se usan votando. Pero la gente no está votando, así que los que sí votan son los que eligen. Hay un capítulo de Los Simpsons muy bueno, que lo bajé, no lo voy a subir a lo mejor a la página, la Classroom para que lo vean, que es el capítulo en que Bart se tira para presidente de la sala. Está él y Martín, los dos. Y hacen una campaña bastante bacán, bastante interesante, juegan con la idea de los carteles, con las frases, de hecho tienen la misma frase, pero al decirla de forma diferente parece que ganará más adeptos. Llega el momento de la elección, todos van a votar por Bart, todos les gusta Bart, y cuando van a votar, vota Marty y su amigo. Obviamente Marty salió a ganar, pues. A pesar de toda la campaña, a pesar de toda la ideología que hay detrás de Bart, y a pesar de que todos le dijeron que iban a votar por él, si no van a votar, se escoge un candidato. Y ese es el gran problema. Y aquí la pregunta que yo les dejo a ustedes para que ustedes la respondan, o para que al menos se la cuestionen, a lo mejor ni siquiera tengamos como una retroalimentación real de esto, pero que al menos se dé vuelta, es por qué la gente no vota. Hay miles de razones por las cuales la gente no vota, pero no votar es una respuesta al descontento o es una forma de perpetuar el descontento. Y eso es lo que quiero que se cuestione. Porque yo puedo decir, no, es que sabes que yo no quiero votar por ningún político porque todos los políticos roban. Ya, está en perfecta validez tu pensamiento. Perfecto. Mi forma de crítica es no votar. Pero estás dejando que otras personas escojan políticos que sí roban para que sigan robando. Entonces ahí podemos decir, bueno, entonces esto perpetúa el problema. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo cambiamos esto? Pues bien, estos problemas que tenemos políticamente nos van a llevar a lo que tenemos ahora en Chile, que es una crisis del sistema político. En Chile hay una crisis generalizada, porque por una parte está la baja identificación que tiene la ciudadanía con los sectores políticos. La mayoría del chileno ya no es de derecha o de izquierda, o al menos no es de Renovación Nacional, no es de la UDI, no es de, no sé, el Partido Comunista o del Partido Socialista, de Bópoli, no, del Frente Amplio, no, nadie, no. Yo no me siento identificado con ninguno de esos grupos. De hecho, no es raro que después del estallido social hayan habido más de 30 personas tratando de formar partidos políticos. Porque la gente necesita respuestas y la gente cree todavía más o menos en el sistema político. El problema está en que los políticos actuales y el sistema que tenemos ahora, con sus representantes y sus ideologías actuales, no me da espina porque no me identifican a mí. Los que están ahora no quieren solucionar el problema que yo tengo. Y parece ser que el problema es común para todos, pero las soluciones que están dando no solucionan el problema de todos. Por otro lado, también se plantean las limitaciones que existen en los partidos y el desarrollo de democracias internas, lo que influye en la selección de autoridades. Sin ir más lejos, y va a sonar campaña, pero no lo es, esto es un problema de constitución. La constitución dice lo que pueden o no hacer los partidos políticos y a la vez también influyen en la selección de autoridades, lo difícil que es hacer un partido político, lo difícil que es plantear teorías o plantear leyes dentro de las cámaras, los quórum, por ejemplo. No importa si yo tengo, a ver, si yo tuve mi candidato, yo voté por, no sé, Florcita Motuda, y ahí está, Florcita Motuda, representando mis ideales en el Parlamento. Pero ¿de qué sirve si para poder ganar una elección necesito 5/7? Ya el quórum no me permite, entonces al final la limitación de mi partido político, por mucho que esté ahí, no genera un cambio real. Pues. Entonces hay que hacer una modificación en otro aspecto. Y finalmente la representatividad democrática está ligada a la organización de las instituciones de representación popular, y en particular a los órganos ejecutivos y legislativos que pueden presentar carencias o un nivel de representatividad. Nosotros creemos que la única forma de representación es el voto, y el voto escoge a un representante político. ¿No es cierto? Pero en realidad como que se centra solamente en eso. El sistema democrático falla porque nosotros creemos que la elección es nuestra forma de hacer democracia. Y nada más. Cuando yo les he dicho hasta el cansancio, cree una ONG, vaya a la junta de vecinos, cree un partido, un equipo de fútbol, cree una policía comunal, cree no sé, yo tenía una amiga que juntó un grupo de amigos y hicieron esto de limpiar las calles. Y era como un movimiento bastante entretenido, bastante bueno. Eso también es hacer política. Eh, no sé, una biblioteca móvil, no sé, paseo de perros, corte de, no sé, ayuda a la MUNI, plantéele un programa que tenga usted. ¿Sabe que yo quiero? Tengo varios amigos que no tienen nada que hacer
y no sé, son profes de lenguaje y quieren ir a leerle a los abuelitos en la biblioteca municipal. Ya, eso es una forma de hacer política. Eso es una forma de reestructurar. El hecho de que, no sé, ir a votar, por ejemplo, a la hora de elegir el plan regulador, qué tipo de comuna quiero. Todo eso son formas de representación política. Y como la gente no las utiliza, caemos en este juego de que solo puede ser instituciones representativas de nivel popular las elecciones de un representante, cuando en realidad el representante no me representa. Entonces, claramente nuestro sistema político está en crisis. Por no decir que yo creo que ya está fallecido, ya no funciona nuestro sistema político y requiere una modificación. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Es lo que tienen que plantearse ustedes. Hablé mucho, hablé muy rápido, espero que le ponga pausa para que pueda entenderlo. Eh, con esto damos por finalizar la unidad 1 sobre la institucionalidad política en Chile. Vamos a seguir con lo que tiene que ver con la participación ciudadana y la economía. Y ahí, por un tubo, rellenando para tener los mejores resultados en la prueba de transición. Así que eso, espero que vean este video, chicos. Recuerden activar el Classroom, el correo institucional. Vean los videos, yo me esfuerzo por estos videos, ¿ya? O sea, igual es tiempo para mí. Así que por favor véanlo, anoten cosas. Yo sé que ustedes están preocupados por muchas, muchas, muchas cosas, entre el preuniversitario, la contingencia, la familia, el colegio, bla, bla, bla. Pero dense un minuto y vea este tipo de cosas. Tampoco le estoy pidiendo que se siente todo el rato a verlo, no. Vean las partes, yo abajito del video voy a poner el tiempo donde hablo de cada una de estas cosas. Cosa que pueda ver, no sé, pues vea un solo capítulo, o vea dos, o si le interesa más uno que otro, vea ese, pero aproveche el material que se le está entregando, ¿ok? Ya, pues, nos vemos. Los adoro.